Bueno, y vamos a volver a hablar de un tema que comentábamos hace unos minutos atrás, la violencia escolar que se ha observado durante las últimas semanas, ha encendido alarmas en las autoridades, en los expertos, en la comunidad escolar, enfrentando diferentes situaciones, sobre todo en este regreso a clases presenciales. Vamos a conversar más sobre este tema, ya estamos en contacto con el psiquiatra Jorge Gaete. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido a CNN Chile. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Jorge, preguntarle lo primero, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace en base a lo que ha podido observar respecto a estas situaciones que se viven en algunas comunidades escolares? Yo diría que hay una constatación en el fondo de dificultades que han tenido los establecimientos educacionales para tener un plan de acción y coordinar en el fondo medidas preventivas para el tema de la violencia escolar. Algunos datos que tenemos con estudios que realizamos durante el 2020-2021 nos mostraban que habían algunas dificultades en el desarrollo de ciertas habilidades, en particular habilidades prosociales en la población escolar. Y eso era importante de prever, que habían dificultades que tendrían que haberse implementado algunas medidas de alguna forma paliativas, uno podría decir, pero también de estímulo de este tipo de habilidades a través de actividades en el currículum, por ejemplo, programas de desarrollo de habilidades socioemocionales que estuvieran específicamente focalizadas en prevenir conductas violentas también. O sea, hay una constatación y una necesidad urgente de poder trabajar con estas líneas de trabajo. Ya vamos a conversar más adelante, Jorge, sobre las cosas que se deben implementar, cómo se debe tratar un tema como este, pero me gustaría preguntarle primero por el impacto de la pandemia. Sabemos que durante este año, hace un poquito más de un mes, volvimos a la presencialidad, entonces probablemente este periodo de clases online tiene un impacto. Imaginémonos el siguiente caso, muchos niños y niñas que tal vez se fueron o dejaron la presencialidad antes de la pandemia siendo niños y niñas y que hoy vuelven siendo adolescentes o preadolescentes al menos. Entonces también hay un cambio a nivel personal y que los vuelve a enfrentar a una situación a la que ya no estaban acostumbrados. De todas maneras, yo diría que una de las cosas, como lo decía previamente, que pueden estar influyendo durante la pandemia es la falta de oportunidades para el desarrollo de este tipo de habilidades, especialmente resolución de conflictos sociales o directamente habilidades prosociales, como el tema de poder empatizar con la necesidad de otros, las dificultades. Esa falta de oportunidades que habitualmente están presentes en los establecimientos educacionales ya no estuvieron claramente presente durante la pandemia. Pero aquí agrego otros dos elementos que son importantes tener en cuenta. La pandemia también ha tenido repercusiones importantes en temas de la salud mental de jóvenes y adolescentes. Un reporte del año pasado mostraba cómo síntomas de depresión y síntomas de ansiedad han aumentado el doble durante la pandemia, utilizando indicadores similares a los que veíamos pre-pandemia. Alcanzando cerca del 24-25% en ambas problemáticas. Y un tercer elemento que yo diría que es importante tener en cuenta es que durante la pandemia se produjeron una serie de dificultades en las familias, del punto de vista económico, del punto de vista de las relaciones dentro de la familia, que muchas veces generaron tensiones que no siempre se resolvieron de la mejor forma, tensiones que pudieran estar de alguna forma presentando un modelo de resolución de conflictos dentro de las familias, que hoy en día vemos algunas de esas consecuencias. Por ejemplo, vemos que padres tuvieron muchas dificultades desde el punto de vista también de su salud mental y poder enfrentar las dificultades. Y recordemos que los padres son modelos, en el fondo, de muchas de las conductas que vemos en los niños, niñas y adolescentes. Yo diría que esos tres elementos, hay otros elementos que uno podría considerar, pero son importantes de tener en cuenta al momento de establecer ciertas acciones preventivas. Y en ese sentido, para ir a la práctica, ¿cuál sería su consejo, Jorge, para profesores y profesoras que nos estén viendo, para padres y madres? ¿Cómo enfrentar esta situación? Mira, la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF y la UNESCO ya estuvieron trabajando en esto, en una guía muy práctica para el tema de la violencia, de la prevención de violencia escolar, y establecen varios puntos cruciales que tienen distintos ámbitos de acción.
Yo diría, voy a recalcar los más importantes de estos puntos. Lo primero es establecer dentro del establecimiento educacional, esto lo tiene que hacer cada establecimiento educacional, un comité organizador de prácticas o estrategias de prevención de conducta. Y en este comité de coordinación tienen que tener la voz estudiantes, apoderados, docentes, administrativos y idealmente también otros miembros de la comunidad en la cual está inserta establecimiento educacional. Estas medidas entonces permiten, este grupo en el fondo trabajaría dentro de un plan de acción, de prevención, que tendría que incorporar algunos de los siguientes elementos. Uno, la incorporación dentro del currículo de actividades de desarrollo de habilidades sociales, de resolución de problemas sociales, de habilidades prosociales en los estudiantes. Sabemos que las habilidades se pueden aprender, sabemos que las habilidades se pueden practicar y en los establecimientos debieran incorporar como parte del currículo. Segundo, medidas que permitan actuar contra la violencia, en el fondo, cada vez que se produzca. O sea, tengo que tener un plan de acción para el manejo de las víctimas, de poder acogerlas y trabajar con ellas, pero también para el manejo de los perpetradores, que son los agresores que pueden estar involucrados en esto. Medidas preventivas y de trabajo específico con el tema de la violencia. Un siguiente elemento que es bien importante es capacitar a los profesores. Los profesores tendrían que capacitarse en al menos 3 aspectos. El primero es poder determinar claramente cuáles son los valores y creencias con respecto a la violencia escolar imperantes dentro de la comunidad docente o de la comunidad administrativa. Trabajando sobre eso uno puede cambiar algunas visiones acerca de la violencia, muchas veces sin quererlo, pero que validamos con respecto al actuar tanto de estudiantes como de docentes. Segundo elemento para los profesores, capacitarlos en estrategias de disciplina positiva, reforzamiento de conductas positivas, cómo poder trabajar con víctimas y agresores para el refuerzo de esas conductas. Y tercer elemento, estrategias de manejo de aula. Muchas veces hoy en día muchos docentes están sobrepasados porque durante 2 años estuvieron sin la posibilidad de manejar el aula en el cual ellos habitualmente se desenvolvían muy bien, cómo formo los grupos, cómo trabajo con ellos desde el punto de vista de las tareas, y hoy en día se ven carentes con respecto a esa capacitación. Y el tercer elemento, y con esto termino un poco las medidas más prácticas, es trabajar con las familias. El establecimiento educacional puede ser un canal muy adecuado para promover prácticas de entrenamiento parental. Tenemos algunos programas ahí en Chile que ayudan a las familias a tener estrategias para mejorar su trabajo con los niños, niñas y adolescentes, en reducir problemas de conducta, reducir temas de violencia y ellos mismos tener una mejor respuesta frente a las conductas violentas de los niños y que ellos sean buenos modelos para sus hijos. Esas medidas que están debieran estar dentro de un plan, debieran también ser evaluadas. Es decir, recoger data de lo que estoy haciendo y recoger data de cómo esto afecta o impacta en el establecimiento educacional. Claro, ahí tú haces referencia a capacitar a profesores y profesoras. También decías recién que todas estas medidas, según tu juicio, debiesen estar incluidas en un plan que, me imagino, tú también estarás de acuerdo, Jorge, debería estar encabezado por el Ministerio de Educación para que pueda llegar, ojalá, a todas las comunidades escolares de nuestro país. De todas maneras, yo creo que el Ministerio de Educación tiene mucho que hacer y decir en este momento, porque esto, como yo te decía, son instituciones como la OMS, la UNESCO, que promueven estas prácticas y yo diría que hay mucho conocimiento adquirido, mucha evaluación y acciones desde la evidencia científica disponible que se pueden implementar claramente dentro del establecimiento educacional. Claro que sí, Jorge, te quiero agradecer por este tiempo con CNN Chile. Es un tema del que hay que estar conversando constantemente. Hemos visto hechos que han despertado la alerta de las autoridades, de las comunidades escolares. Quisiéramos que no siguieran sucediendo, pero para que efectivamente suceda eso es necesario implementar diferentes medidas, como decías tú recién durante esta entrevista. Muchas gracias por esta conversación con CNN.